Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta primera charla compartida sobre investigación y sobre transferencia y qué relación debe tener la investigación y la transferencia con la universidad. Hemos preparado dentro de las charlas para organizar el plan estratégico, pues de aquí al verano, 3 charlas relacionadas con investigación y con transferencia. En esta primera tenemos a Juan Francisco Jimeno, que es asesor de la Dirección General de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, y a Felipe Gómez, científico del Centro de Astrobiología del CSIC. Luego les presentaré más ampliamente. Y bueno, pues aprovecho para anunciar que el 12 de mayo tendremos a Noemí Sevilla, ella es bióloga, y a Ezequiel Pérez, que es químico. Y el 19 de mayo tendremos a Mercedes García Arenal, que bueno, pues, digamos, investiga en el ámbito de las humanidades, y a Nuria Oliver, que investiga en el ámbito de la ingeniería, más concretamente en inteligencia artificial. Bueno, esas son las 3 charlas con personas externas a la universidad, digamos de manera fundamental, porque hay una pequeña excepción que ahora comentaré. Y lo que nos queremos plantear en estas charlas es, bueno, pues ver cuál es la visión que tienen investigadores que no investigan normalmente en una universidad, de cómo debe ser la relación entre la universidad y la investigación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues para ello hemos preparado la charla en 3 bloques. Las 3 charlas van a tener un formato parecido. Un primer bloque donde, bueno, pues cada uno de ellos, cada una de ellas, en este caso cada uno de ellos, va a darnos su punto de vista, más o menos 20 minutos cada uno, hablando un poco de cómo ven la investigación y bueno, pues cómo ven la relación con la universidad. Tenemos algunas preguntas preparadas para poder hacer ya luego un formato más interactivo, más dinámico. Y luego tendremos una parte de preguntas abiertas. Para las preguntas abiertas vamos a seguir el modelo que hemos seguido en charlas anteriores, que es utilizar Slido. Entonces, bueno, pues para poder hacer preguntas podéis entrar en Slido, meter el código de evento, que es el 302148, o directamente con el código QR que estáis viendo ahí, pues podéis con el móvil capturar el QR y entrar directamente a hacer las preguntas. Y luego, pues en esa tercera parte, podremos ir contestando las preguntas que surjan. En todo caso, durante la fase de preguntas, digamos, de esa mesa redonda, esas preguntas para hacer un poco más dinámica la segunda parte de la charla, tendréis el código para que podáis entrar, o sea que será sencillo. Y en todo caso, cuando empiecen las preguntas abiertas, volveré a poner nuevamente esta misma diapositiva para que podáis, digamos, si no os habéis quedado con el código ahora, podéis hacer las preguntas después. Y sin mucho más, porque no habéis venido a oírme a mí, sino a ellos, os voy a presentar a nuestros 2 ponentes, a quienes ya, en primer lugar, quiero agradecerles su buena disposición a participar en esta charla. Lo vamos a hacer en el orden en el que están en la diapositiva. En primer lugar, le daré la palabra a Juan Francisco Jimeno. Él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá, es doctor en Economía por el MIT, ha sido jefe de las divisiones de investigación y de modelización y asesor de la Dirección General de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España. Ha ocupado puestos docentes en varias universidades e institutos de investigación y ha colaborado como asesor en varios organismos internacionales. En la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Alcalá. Esta es la excepción de la que os hablaba antes, pero la parte interesante es que es investigador asociado del Center for Economic Policy Research y del Institute for Study of Labor. Ha publicado artículos sobre temas económicos en numerosas revistas académicas nacionales e internacionales, y sus principales líneas de investigación se refieren a la macroeconomía y a la economía laboral. Ha sido editor del blog económico Nada es Gratis. Y también tenemos con nosotros a Felipe Gómez, que desarrolla su actividad investigadora en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el INTA. Él es doctor en ciencias e investigador asociado al Instituto Vapor Research Center de Massachusetts,
y actualmente es coinvestigador del instrumento REMS, el Rover Environmental Monitoring Station, a bordo del rover Curiosity de la NASA, y este rover está estudiando la superficie de Marte en este momento. También es coinvestigador del instrumento MEDA, que está a bordo del Perseverance, que pues nos suena más probablemente, algunos nos sonaba también el Curiosity, porque bueno, pues es el que ahora mismo ha llegado recientemente a Marte y bueno, pues estamos todos, digamos, más pendientes de él, ¿no? Ha sido investigador principal en varios proyectos europeos y ha coordinado varias campañas científicas en el estudio de diferentes ambientes extremos del planeta y desarrollo de instrumentación para exploración espacial, como por ejemplo el proyecto MARTE, que son las siglas de Mars Analog Research and Technology Development, en colaboración con el Centro de Investigación Ames de la NASA, entre otros. Y sin mucho más, pues le voy a dar la palabra a Juan Francisco Gimeno para que nos comparta su pantalla y nos, digamos, haga esa primera presentación o ese primer punto de vista sobre, bueno, pues cómo ve la investigación desde su puesto. Cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que os habéis conectado. Sí, como decía Juan, yo vengo del mundo de las ciencias sociales y mi experiencia investigadora pues ha estado a ambos lados, ¿no? Como productor de investigación en la universidad y en otros organismos y como consumidor de esa investigación en ámbitos a los que ahora me referiré. Bueno, la investigación en ciencias sociales pues no es tan, no sé cómo decirlo, no es tan evidente como en las ciencias puras. No mandamos robots a Marte, nuestras cuestiones y las preguntas de las que nos ocupamos son bastante más prosaicas y más complejas. Decía Richard Feynman, el famoso físico, que él se dedicó a la física porque encontró que la economía era muy complicada, porque al contrario que los átomos, las personas tienen sentimientos. Bueno, pues nosotros nos dedicamos, trabajamos con personas, investigamos sobre cómo se comportan y cuáles son las consecuencias de su comportamiento. Y siendo verdad que la economía ha sido bastante avanzada y bastante pionera en el uso de técnicas cuantitativas dentro de las ciencias sociales y que en los últimos años ha avanzado muchísimo en el empiricismo, en el uso de datos y en la interpretación de estos datos, a veces pues tenemos un poco la apariencia esta de que no somos realmente una ciencia, que somos científicos con pretensiones, ¿no? Pero bueno, intentaré un poco ofrecer mi punto de vista sobre por qué esto no es así y qué papel deben jugar las universidades para que esto no sea así, ¿no? Entonces he preparado una presentación muy simple, muy sencilla, con cuestiones, con punto de vista muy generales, que ni siquiera estoy seguro de que sean originales, pero creo que pueden dar pie un poco a la discusión y a las preguntas y a la charla que vamos a tener después, ¿no? Supongo que en estos momentos estáis viendo mi presentación, estáis viendo la portada. Sí. Vale. Bueno, entonces, las cuestiones que yo quería tratar ahora en esta primera intervención, luego habrá más, como decía Juan, pero las principales cuestiones son estas tres. ¿Cuál debería ser el papel de la universidad en la investigación? ¿Dónde debe desarrollarse esa investigación? Si debe ser fuera de la universidad, en centros privados, en centros mixtos. ¿Y cuál es, bueno, mi experiencia, y en particular, cuál es la relación de mi organismo, la entidad para la que trabajo, el Banco de España, con la investigación y la universidad? Antes de contestar a estas preguntas, quisiera utilizar
bueno, quisiera definir los términos, ¿no? Creo que no vamos a estar en desacuerdo, pero conviene que más o menos penséis en el esquema conceptual que yo tengo en la cabeza, ¿no? Para mí la investigación es una actividad mediante la cual se acumula conocimiento científico. O sea, hay un stock de conocimientos y la investigación es lo que añadimos a ese stock de conocimientos a lo largo del tiempo. El flujo. ¿Y qué son conocimientos? Bueno, como decía antes, en ciencias puras y en ciencias puras es como un poco más claro definir cuáles son estos conocimientos. En ciencias sociales es más complicado por dos razones. Una, la que mencionaba antes, porque tratamos con temas, con sociedades, con personas. Y en segundo lugar, porque al tratar con esos inputs, es mucho más difícil establecer lo que en ciencias puras se llaman leyes científicas, establecer relaciones que sabemos que se cumplen siempre y en todo lugar, ¿no? Por el contrario, cuando hablamos de ciencias sociales, estamos hablando del conocimiento en ciencias sociales, estamos hablando de hechos, de datos, de relaciones causales o no causales que nos permiten, de alguna manera, aprender algo sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo interpretarlo, ¿no? En ciencias sociales, estos hechos, estos datos, estas relaciones causales cambian en el tiempo y en el espacio. Una misma medida de política económica, por hablar de uno de los campos a los que yo me dedico, la evaluación de políticas públicas, no tiene los mismos resultados ni en países distintos ni en momentos del tiempo distintos. En este sentido, estamos hablando de un conocimiento contextual que depende del momento y del lugar que estamos estudiando. Y esto es, como decía, lo que hace que, bueno, que las ciencias sociales sean para algunos especialmente atractivas y para otros, pues, un mundo donde todo puede ocurrir y donde se dan muchos fraudes científicos, ¿no? ¿Y qué es ciencia? Cuando hablamos de conocimiento científico, ¿a qué llamamos ciencia? Bueno, pues llamamos ciencia a lo que hacen los científicos. En economía hay también una perogrullada parecida cuando se trata de definir la economía, que dice que economía es lo que hacen los economistas. Bueno, pues utilizando la misma perogrullada, ciencia es lo que hacen los científicos. ¿Y quiénes son los científicos? Pues los científicos son los que la comunidad científica reconoce como tales, ¿no? Bueno, como veis, mi forma de pensar tiene bastante de circularidad, pero no se me ocurre mejor manera de expresar la forma en la cual yo interpreto y la que yo concibo el conocimiento científico y la investigación. Bien, entonces, con este punto de vista, con esta perspectiva, ¿dónde se debería investigar? Bueno, pues si la investigación es el flujo que añade al stock de conocimiento científico, pues habría que investigar donde se pueda, pero es más probable que esa investigación tenga resultados donde existan los conocimientos, donde estén depositados esos conocimientos y donde los científicos hayan acordado cuál es el stock de conocimientos sobre el que hay que construir. Y donde existan los recursos para aprovechar esos conocimientos y para poder expandirlos. En este sentido, las universidades tienen una ventaja comparativa evidente. Las universidades son las depositarias del saber científico, porque es donde se forman las nuevas generaciones y donde se tratan de formar a los nuevos científicos. Es donde se transmite el conocimiento en mayor medida.
y donde los científicos están más protegidos y tienen más recursos para dedicarse a la investigación. Cuando digo que tienen más recursos, no quiero ser optimista sobre cuál es la financiación de la ciencia en nuestro país, que ya sabemos que es manifiestamente mejorable. Simplemente quiere decir, bueno, pues que tienen tiempo, posición, rango e incluso a veces recursos económicos e investigadores para dedicarse a la investigación, ¿no? ¿Cómo se debería investigar? Bueno, pues siguiendo con esta idea que la investigación es la acumulación de conocimiento, pues se debería investigar, como decía, o dicen que decía Isaac Newton, a hombros de gigantes. Hay que estar en la frontera del conocimiento para poder investigar. El signo de interrogación ahí de Isaac Newton es porque hay alguna controversia sobre si fue el primero que lo dijo o no fue él el primero que lo dijo. Aparentemente, por ingeniosa que sea una frase, siempre ha habido alguien antes que la ha dicho. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Difícilmente se puede investigar si no se está en la frontera del conocimiento. Y por eso decía que las universidades en esto tienen una ventaja comparativa, ¿no? Porque es más difícil proceder al avance del conocimiento desde el suelo y no desde los hombros de gigantes. En segundo lugar, a mí me parece especialmente importante insistir en que esta separación entre docencia e investigación es una falacia. No es posible mantener una docencia de calidad sin investigación. Y de la misma manera, es más difícil que la investigación progrese sin unos programas docentes que den contenido y de alguna manera motiven esa investigación. Obviamente aquí me estoy refiriendo especialmente a programas de posgrado, pero igualmente en la docencia, en el ámbito universitario, creo que deberíamos matar esta separación entre docencia e investigación, entre universidades que se dedican básicamente a la docencia y universidades que se dedican más investigadoras. Como decía, en mi perspectiva no es posible avanzar en ninguno de los dos ámbitos si no es combinando los dos. En tercer lugar, una cosa que me parece muy importante señalar es que la investigación con éxito se basa en buenos profesores, en buenos científicos, pero también en que esos buenos científicos tengan buenos estudiantes. Las sinergias entre profesores y estudiantes son fundamentales para que se produzca la investigación. De nuevo, fundamentalmente en programas de doctorado. Pero un buen programa de doctorado no se sostiene solo con buenos profesores o solo con buenos estudiantes. Se necesitan las dos cosas. Y en economía es muy frecuente, hay muchos economistas famosos, muchos de ellos con premios Nobel, que obtuvieron sus principales resultados mientras eran estudiantes de doctorado. Y es aprovechando esas sinergias entre sus mentores, entre sus tutores y los estudiantes donde se producen los principales avances. En cuarto lugar, la investigación tiene que estar abierta al exterior. Tiene que estar abierta al exterior fundamentalmente por tres razones. Una, porque aunque la universidad y en los centros de investigación sean los lugares fundamentalmente donde se produce esta investigación, bueno, también hay oportunidades para la investigación, hay fuentes de conocimiento en otros ámbitos
y es muy importante que se identifiquen complementariedades y sinergias con estos otros ámbitos y que se exploten. Y de nuevo, más en ciencias puras que en ciencias sociales, esta colaboración entre centros privados y centros y universidades es especialmente importante. Digo que menos en ciencias sociales porque, como discutiré después, el mercado para las ciencias sociales, la investigación aplicada en el caso de las ciencias sociales, pues tiene un ámbito reducido, que es fundamentalmente el ámbito de la asesoría y la consultoría para las administraciones públicas y no tanto para las empresas privadas. En segundo lugar, hay que ser abiertos y transparentes con respecto al exterior para asegurar que la investigación que se hace tiene un valor de mercado. No basta encerrarse en torres de marfil y atribuir valor de mercado a lo que se hace en la universidad sin mostrar lo que hace la universidad al resto de la sociedad. Y finalmente, la transparencia y la apertura del exterior es un mecanismo de control de calidad que es imprescindible cuando hablamos de investigación. Los científicos y la comunidad investigadora tienen sus mecanismos de control de calidad, pero hay que también darle un papel a la opinión pública y a otros ámbitos en la decisión sobre qué se está haciendo y qué no se está haciendo, ¿no? Finalmente, obviamente todo esto se tiene que hacer protegiendo y promocionando a los investigadores con resultados, con los incentivos adecuados. Cuando hablo de incentivos adecuados, no me refiero solo a incentivos económicos, que en el caso de los científicos seguramente son los menos importantes, sino a la facilidad para realizar esa investigación, a una organización, a una estructura, a una infraestructura que permita la continuidad de la investigación sin que los investigadores tengan que estar preocupándose de rellenar formularios para obtener becas y proyectos de investigación cada 6 meses. Esto me parece especialmente importante y en mi campo, por ejemplo, en economía, cuando entramos en la gran recesión en los años del 2008 al 2014, se produjo un éxodo muy importante de profesores universitarios de economía, fundamentalmente a países anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos. Y la motivación no fue tanto la diferencia de sueldo, que la hay y es importante, sino más bien la facilidad y las organizaciones flexibles y amigables que permiten desarrollar la investigación, ¿no? Bien, finalmente quería hablar de investigación en el Banco de España. ¿Cómo voy de tiempo? Puedo dedicar 5 minutos a esto, ¿no? Sí, 5 más o menos es lo que tienes, efectivamente. Perfecto. Gracias. Bueno, como decía, yo en una vida anterior, por decirlo así, fui profesor universitario, fui profesor titular en la Universidad de Alcalá y luego me pasé al ámbito privado, fundamentalmente, bueno, semiprivado, porque el Banco de España está dentro de las administraciones públicas con un estatus algo especial, ¿no? Desde el año 2004 he sido empleado en el Banco de España, ¿no? Y el Banco de España, en el caso de las ciencias sociales y en concreto de economía, es uno de los principales organismos donde se hace investigación en España. Si miráis a los rankings que, bueno, pues esto, que todo el mundo utiliza para ver quién y dónde se hace investigación, pues en REPEC, por ejemplo, el Banco de España figura como creo recordar que es la tercera institución con mayor producción científica en el campo de la economía. Muchos de los investigadores del Banco de España están en el top
25 de investigadores en España en economía en estos rankings, ¿no? ¿Por qué se hace investigación en el Banco de España? Bueno, fundamentalmente porque hay que apoyar la toma de decisiones económicas, financieras y bancarias en aquellas funciones atribuidas al Banco de España. Estas decisiones son sobre cuestiones muy técnicas, donde de nuevo los datos, la identificación de relaciones son fundamentales para que las decisiones estén bien tomadas y no pueden hacerse fuera, porque muchas veces hay que tratar con información confidencial y muchas veces el conocimiento primario de cómo funcionan los mercados financieros se tiene dentro del Banco de España y no se tiene fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo afronta el Banco de España esta decisión y cómo se relaciona con las universidades? Bueno, fundamentalmente, como decía, para hacer investigación hay que estar en la frontera del conocimiento y no pueden hacerlo personas que no tienen la formación y no están en esa situación, ¿no? Entonces, lo que hace el Banco de España es fundamentalmente contratar personal investigador, doctores de los principales programas de doctorado de todo el mundo. Desde el 2004 hemos estado contratando en lo que se llama el mercado de trabajo internacional. Es una cosa que organizan las asociaciones de economía, donde se ponen en contacto los doctores que salen de los programas de doctorado con las universidades y centros de investigación que quieren contratarlos. Y es ahí donde se nutre el Banco de España del personal investigador que luego desarrolla estas labores dentro de la institución. Y ahí tenemos obviamente un primer contacto con las universidades, porque de donde vienen este personal investigador es fundamentalmente de las universidades. En segundo lugar, es muy común, muy frecuente que los investigadores del Banco de España realicen coautorías con profesores universitarios, con otros investigadores. Estamos en diálogo continuo con otros investigadores, tanto de ámbitos académicos como de otras instituciones. Y este diálogo continuo se manifiesta en, como decía, coautorías, pero también asistencia a conferencias académicas, publicaciones en los mismos journals, los que publican los investigadores universitarios. Es decir, tratamos de regirnos por las mismas pautas, los mismos criterios que utiliza la comunidad investigadora en economía en las universidades, ¿no? Y bueno, como decía, pues las relaciones con la universidad en este sentido, pues están en primer lugar en las contrataciones del personal que acaba realizando las labores de investigación en el banco y en coautorías en proyectos de investigación. Bueno, pues esto es básicamente lo que quería contaros sobre mi experiencia y la manera en la que yo contemplo la relación entre investigación, universidades y cómo organizar esa investigación, ¿no? Y repito, son comentarios muy generales. Ya digo que ni siquiera creo que sean suficientemente originales, pero espero que luego en la charla, si surgen preguntas, pues pueda ser un poco más concreto sobre estos temas. Y nada más. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Desde luego, nosotros sí que tenemos claro que la investigación en ciencias sociales, lo decía al principio, ¿no? que alguien podía dudar que se hacía investigación en ciencias sociales o en humanidades. Nosotros, desde luego, tenemos muy claro que sí, que hay investigación en todos los ámbitos del conocimiento, que es precisamente generar ese conocimiento. Y una de las cosas que hemos querido hacer en este conjunto de charlas es tratar de traer investigadores precisamente de todas las ramas, ¿no? Un poco para que los que no somos de vuestra rama, yo trabajo en el ámbito de la ingeniería, pues podamos conocer un poco más qué tipo de cosas son las que hacéis, ¿no? Y quizá luego en las preguntas podamos llegar a algún ejemplo concreto, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante.
Le voy a dar la palabra, el paso ahora a Felipe. A ver, tenemos su presentación por aquí. Y entiendo que empezamos con la que tiene la foto del CAP. Como quieras, vale, perfecto. Sí, ¿no? Yo creo que... Buenas tardes. Cierro mi micrófono para que puedas estar solo. Todo tuyo. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Primero, gracias a todos por asistir a esta jornada y gracias a Juan Ramón por invitarme a participar en ella. Cuando me propone Juan Ramón hablar sobre la interacción entre la investigación y la docencia, me planteo cómo organizar la charla, ¿no? Para mí es, pues creo que importante seguir el esquema que nos propone en la discusión, en el dónde, el cómo hacerlo y demás, a través de la experiencia propia, ¿no? En un principio, como él bien dice, en mi caso al menos en concreto, no tengo una relación directa, y ahora voy a explicar que justamente yo creo que es lo contrario, pero bueno, con la universidad. Yo me dedico a la investigación fundamentalmente por la interacción con mis docentes. Cuando yo empiezo a estudiar en cursos ya más avanzados, más allá de la EGB, cuando empiezo con mi bachillerato, ya en escuela, ya pasando de primaria, interacciono con determinados docentes que marcan mi carrera. La importancia de la docencia con la investigación creo que no cabe duda, no tenemos por qué explicarla. Y en mi caso concreto, fundamentalmente, puedo asegurar que yo me dedico a lo que me dedico por mis docentes, por esos profesores que me fueron educando en el mundo de la investigación y de las humanidades. Creo que no debemos dejar de lado ninguna de ellas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Entonces, yo planteo mi presentación precisamente a través de mi ejemplo, a través de mi investigación, cómo interacciono con la universidad. Como decía en un principio, yo no formo parte de la comunidad académica, de la comunidad docente, pero realmente no es así, porque yo desde siempre, desde que me doctoré, empecé a interaccionar con las distintas universidades y tengo que decir que tengo relación con las tres, al menos las tres más importantes que hay en Madrid. Tengo una relación directa con la Universidad Autónoma, colaboro con investigadores de la Universidad Autónoma y también hago docencia en la Universidad Autónoma. Participo en varios másteres donde voy a dar charlas, y lo mismo ocurre con la Universidad Complutense, donde también tengo una interacción y una docencia no reglada y no oficial, pero con la que participo. Y por supuesto, sin olvidarme la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá, recientemente hemos iniciado, bueno, ya llevamos algún añito, un programa de doctorado en ciencias, precisamente en investigación espacial y astrobiología, en colaboración con Universidad de Alcalá y el Centro de Astrobiología. Por lo tanto, a pesar de que realmente no desarrollo mi investigación en una universidad, sí que tengo interacción con ella. Con ello quiero dejar claro que creo que es fundamental el hecho de una interacción, de un desarrollo de investigación en la universidad. La universidad es la cuna del saber, la cuna del desarrollo de futuros profesionales, y por tanto tiene que estar implicada directamente. Mi labor se desarrolla en el centro que veis en la fotografía, el Centro de Astrobiología. La forma en que hace investigación, en este caso, es exclusivamente dedicado a la investigación. En principio, como ya he explicado, no tenemos una interacción directa con la universidad, pero realmente luego no es así. Tenemos muchísimas interacciones hasta el punto que precisamente nuestras colaboración con distintas universidades ha llevado a que podamos desarrollar mucha de la investigación que hacemos, ¿no? Y que eso ha provocado que recientemente hayamos sido reconocidos con el sello, el marchamo de Centro de Excelencia María de Maeztu. La investigación que nosotros desarrollamos está más focalizada en ciencias espaciales, pero en exploración planetaria, pero desde un ámbito muy, muy amplio. Es decir, hacemos trabajo en biología, hacemos trabajo en química, pero también hacemos una interacción y un estudio del cosmos en sí mismo. En esta diapositiva, que utilizamos mucho porque define lo que es la astrobiología, desde un comienzo, desde lo que pudo ser la formación del universo, la interacción de la primera materia, hasta que se va formando los primeros
sistemas planetarios, desde un escenario cósmico, hasta una vez que se forman esos primeros sistemas planetarios y empiezan a desarrollarse sistemas como el nuestro, a un escenario planetario, y más en concreto a ese origen y evolución. Si buscamos qué significa la astrobiología, pues realmente es el estudio del origen y evolución de la vida, aplicado fundamentalmente a ambientes terrestres, pero también a la posible identificación de la vida fuera del planeta Tierra, fundamentalmente a través de varias misiones espaciales en las que colaboramos. Eso me lleva a comentar que precisamente cuando hablamos de dónde se tiene que hacer esa investigación y cómo se tiene que hacer esa investigación, precisamente en el Centro de Astrobiología llevamos a cabo ese desarrollo a través de grupos de interacción, grupos de colaboración. Creo que la investigación tiene que perseguir precisamente una colaboración, una fuerza colaborativa donde se evite una atomización de esos grupos de investigación para poder, a través de, ya que la formación académica nos lleva a separar el conocimiento en distintos sectores que realmente, a fin de cuentas, posteriormente no tienen por qué existir, ¿no? Cuando hablamos de ciencias planetarias o hablamos de químicos o de físicos o de biólogos, es una forma de dividir el conocimiento para poder abarcar conocimiento en un determinado campo. Pero realmente mi experiencia me dice que aquellos grandes logros en la investigación se han hecho a través de la interacción de distintos escenarios, de distintos especialistas. Esto me lleva a hablar de interdisciplinariedad, la necesidad de interaccionar entre químicos, biólogos, astrofísicos, todo tipo de ciencias, de saber, que al final se desarrolla en un objetivo único, que es el desarrollo de la investigación. Así nosotros, por ejemplo, hablando de estos tres ámbitos, participamos en misiones espaciales, pero también desarrollamos investigación sobre el universo en laboratorio, a través de unidades de investigación, de cámaras de simulación en ambientes planetarios. Por ejemplo, a través de instrumentación y grandes inversiones en instrumentación que nos lleva a poder simular ambientes medio interestelar en una cámara de simulación en un laboratorio, o a través de igualmente una cámara de simulación simular la superficie del planeta Marte. Para eso requiero de nuevo esa interacción entre distintos profesionales. Así, muy brevemente, creo que es mucho más interesante la parte de las preguntas para desarrollar nuestros puntos de vista. Brevemente quiero decir que el Centro de Astrobiología es un centro multidisciplinar en que las líneas conducentes de investigación vienen a ser las que ya he comentado. Fundamentalmente Marte, a través de distintos instrumentos. Hemos desarrollado varios instrumentos, REMS, como mencionó ya Juan Ramón al comienzo, TWIMS, MEDA, a bordo de distintos rovers de la NASA para estudiar la superficie de Marte. También participamos con la Agencia Europea del Espacio a través de la misión ExoMars, a través de un instrumento en el que colaboramos, que es el Raman LIPS, es un espectrómetro Raman. Y, como ya he mencionado anteriormente, también tenemos una parte astrofísica en la que investigadores de nuestro centro pues estudian y caracterizan atmósferas planetarias, exoplanetas. Participamos, como bien digo, como menciono en esta diapositiva, pues en algunos telescopios espaciales como el James Webb o el Keops, o como en facilities, en infraestructuras que están localizadas en la Tierra, ¿no? Instrumentación en Tierra. Es una forma de abordar ese gran reto tecnológico que creo que responde al cómo se podría hacer esa investigación. Y quiero mencionar que también hacemos una gran parte de investigación en ciencias de la vida, en ambientes, en simulados, tanto simulados como ambientes extremos del planeta Tierra, donde desarrollamos investigación en biología, investigación en química, estudio y evolución de, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Es una forma de coalescer en esa. ¿Qué entidades forman parte? Pues en este caso, como os digo, el entorno en el que desarrollo mi investigación es tan amplio, pues me voy a centrar en una pequeña parte de lo que tenemos, ¿no? Que es en la fotografía os presento a Perseverance,
que es el último rover de NASA que ha llegado a la superficie de Marte, donde van nuestros instrumentos. En la fotografía en pequeñito ahí podéis ver los instrumentos que ha desarrollado el Centro de Astrobiología. Fundamentalmente es MEDA, que es una estación ambiental que tiene por objetivo el estudio. No os voy a explicar la diapositiva ni cómo funciona, por supuesto. Quiero plantear el entorno de cómo hemos podido desarrollarlo. Es un estudio tanto de ambiental de atmósfera, de viento, dirección de viento, temperatura de viento, temperatura de suelo, interacción de la atmósfera con el suelo, desde un punto de vista, como digo, colaborativo. ¿Cómo hemos podido hacer esto? A través de una estrecha colaboración con distintas empresas. Entorno académico, universidad, veis aquí el logo de la Universidad de Alcalá. Tenemos colaboración estrecha con distintos departamentos de la Universidad de Alcalá que colaboran con nosotros, desde un ámbito tanto geológico como atmosférico, distintas empresas privadas que nos han ayudado a desarrollar todo ese instrumental que tenemos a bordo de estos rovers, en un entorno colaborativo internacional. Creo que la investigación se debe desarrollar a través de un entorno colaborativo. Es importante, como decía Juan Francisco, la participación de buenos investigadores, pero que tienen que saber comunicar, dado el carácter de la financiación en investigación que viene con fondos públicos. Esos investigadores deben saber comunicar ese resultado hacia la sociedad, y entre ello, y creo que fundamentalmente, a través de ser buenos docentes y buenos comunicadores. Todo ello lo quiero resumir en esta última diapositiva, en el que doy directamente mi opinión, ¿no? Mi experiencia, como ya he dicho, se basa en grupos, en centro de investigación. En este caso concreto, mi labor se desarrolla en el INTA, que para nada tiene que ver con la universidad, pero he tenido una estrecha relación y colaboro habitualmente con grupos de universidad, como puede ser, como ya he dicho, en estas universidades de Madrid. Creo que tiene que haber un contacto estrecho entre estos institutos específicos en constante contacto con la docencia. Es necesario que haya esa interacción con el alumnado, con el alumno. En nuestro caso concreto, tomamos beneficio de esa interacción con la Universidad de Alcalá o con la Universidad Autónoma para recibir estudiantes. Una forma de cómo hacer esa investigación, esa interacción, pues a través de la recepción de estudiantes. Formamos parte de esos institutos que reciben estudiantes tanto de TFG como TFM, de la Universidad tanto de Alcalá como Autónoma, donde a través de su formación iniciamos a estos estudiantes en la investigación, en este caso espacial o ambiental, por decirlo así. También hacemos muchas experimentaciones en ambientes extremos terrestres. Creo que hay que potenciar el desarrollo de grupos de investigación potentes. Algo que sí me atrevo a opinar a través de mi experiencia es evitar la atomización. Es necesario ahora, sobre todo dada la competencia tan bestial que ocurre con los fondos europeos, por ejemplo, o incluso con el Plan Nacional, ¿no? El hecho de esa costumbre tan española de competir a un proyecto nacional a través de un único grupo formado por poquitos investigadores, creo que eso debilita la investigación. Creo que es necesaria una interacción, una colaboración, e intentar formar grupos potentes de investigación. Y, por supuesto, un entorno colaborativo y de internacionalización. Es necesario estar en contacto estrecho con los estudiantes, con la universidad, en una proximidad, en un ambiente de proximidad, pero a la vez pensando en una internacionalización donde poder interaccionar con otros profesionales de otros países para poder interaccionar o colaborar en grandes proyectos de investigación que a fin de cuentas son un beneficio para nuestra comunidad, nuestra sociedad, y por supuesto un beneficio económico que acaba redundando en la empresa privada. Esa vertiente entre la empresa privada, los fondos públicos, la universidad como formadora de profesionales, futuros profesionales, y también, como no, centros de investigación que no forman parte de la universidad. Creo que es precisamente esa maraña la que hace fuerte a un proyecto de investigación. Por último, me gustaría decir que creo abiertamente tanto en la aplicación básica como en la aplicada. Es necesario que los centros de investigación dejar una parte importante de esa financiación
hacia nuevos retos, retos que quizás estén menos conocidos y que por tanto habrá grupos de investigación, y ahí podemos hablar tanto en entidades privadas o quizá en centros no relacionados directamente con la universidad, como también en las propias universidades, donde pueden ser generadores de tendencia. Algunos investigaciones, y estoy pensando ahora, por ejemplo, en colaboraciones con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en la Universidad Autónoma que tengo, que se dedican a investigar concretamente un apartado muy pequeñito de una proteína en un entorno celular, que en un principio parece una investigación básica, pero que ahora está dando muy buenos resultados a la hora de estudiar la interacción entre proteínas víricas con la célula, ¿no? Y que está empezando a dar buenos resultados en la aplicación de ciertas vacunas para la pandemia, por ejemplo. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces creo que es necesario también pensar en esa investigación básica que tiene que estar soportada y avalada tanto por la universidad como por centros de investigación, que a fin de cuentas lo que suponen es unos generadores de tendencia y aportar nuevos retos hacia la sociedad, que a fin de cuentas y con el paso del tiempo van a tener aplicación práctica, que por supuesto van a acabar redundando en un rédito económico. A fin de cuentas, como sociedad tenemos que estar buscando ese bienestar, esa potenciación del bienestar de la sociedad y un reto económico que acaba llegando, y por supuesto esa interacción entre la universidad, centros de investigación no académicos o semiacadémicos y esos fondos que financian esa investigación acaba dando esos réditos, precisamente esa protección en un entorno colaborativo que acaba teniendo esos réditos económicos que a fin de cuentas es lo que se persigue, sin dejar, por supuesto, insisto, de lado el conocimiento, las humanidades, el conocimiento y la investigación básica. Y básicamente esto es lo que os quería contar. Creo que si pasamos ahora, Juan Ramón, al turno de preguntas, va a ser mucho más muy bien, interactivo pues entre todos. muchas gracias. Voy a ver, pues tenía yo por aquí. Vamos a ver. Voy a recordar a todo el mundo el código de evento, y de todas más va a ir apareciendo ahora en las preguntas que yo vaya a hacer así iniciales, para ir abriendo un poco el fuego y ir calentando un poco el ambiente y que la gente se anime a hacer preguntas. Pues viene el código en la parte de abajo, con lo cual es fácil, ¿vale? En primer lugar, de hecho has terminado, Felipe, con ello, pero me gustaría también oír a Juan Francisco sobre este tema y bueno, pues un poco ver, digamos, qué es lo que podría ser mejor, ¿no? La pregunta tiene que ver con la estructura de la investigación en la universidad. Bueno, como sabéis, todo esto lo estamos haciendo porque lo que queremos, a donde queremos llegar, es a definir un plan estratégico a muy largo plazo dentro de la universidad, con planes de acción a corto plazo, pero digamos con un horizonte puesto en 15 años, porque entendemos que es el tiempo que hace falta para poder variar el rumbo de un transatlántico como es una universidad. Que es muy lenta en sus movimientos. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos precisamente para definir cómo queremos que sea la universidad dentro de esos años es cómo debemos estructurar la investigación. Esta pregunta os la hago respecto a la universidad, pero entiendo que vale para cualquier entorno, vale también para vuestro entorno, vale para cualquier entorno de investigación, ¿no? Si los grupos de investigación deben ser grupos más reducidos o grupos muy grandes. Aquí me consta que hay profesores, investigadores de la universidad que opinan tanto una cosa como la otra. O sea, hay algunos partidarios de grupos más pequeños y muy focalizados en temas concretos, y otros que, bueno, pues son partidarios de grupos muy grandes en los que haya pues un flujo incluso de personas que se puedan dedicar a proyectos concretos en cada momento, pero que el grupo sea más grande, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro punto de vista en esto? Empezar cualquiera, y que aquí es difícil pisarse porque solo sois dos, o sea que será fácil ponerse de acuerdo. Adelante, Juan Francisco, voy después. Vale, gracias. A ver, de nuevo, con la perspectiva de mi campo, de las ciencias sociales.
La infraestructura que necesitamos para hacer investigación en ciencias sociales es muy simple. O sea, nosotros hacemos investigación básicamente con papel y lápiz y bases de datos y ordenadores. Entonces, en este sentido, hablar de grupos reducidos versus grupos grandes, pues no es tan relevante. Es verdad que cuando en otros ámbitos de la ciencia, cuando se necesitan grandes laboratorios, grandes equipos y demás, pues tiene mucho más sentido que haya grupos grandes. Pero yo sobre esto simplemente quería hacer dos reflexiones generales, ¿no? Una, no todas las universidades pueden tener grupos grandes y no todas pueden competir en todo. Eh, eh, hay que definir bien cuáles son las ventajas comparativas de cada universidad y de los grupos que se pueden formar dentro de cada universidad, ¿no? Y como decía, en el campo de las ciencias sociales es mucho más fácil porque como no necesitamos esas infraestructuras, esos grandes equipos, pues un pequeño grupo de personas bien situado en la comunidad científica internacional, con capacidad de interactuar con investigadores sociales de otros ámbitos y con los recursos y la capacidad suficiente para moverse en la frontera de la investigación, es más que suficiente para que se produzcan buenos resultados, ¿no? Y luego la segunda reflexión que quería hacer tiene que ver con algo que ha mencionado Felipe, que a mí me parece muy importante, que es el tema de la multidisciplinariedad o de la interdisciplinariedad. Es evidente que esta multidisciplinariedad es necesaria y esto lleva a pensar que los grupos grandes tienen ventajas sobre los grupos reducidos. O sea, grupos grandes donde participen muchas instituciones, investigadores de distintos campos y demás, tiene ventajas sobre los grupos reducidos. Y eso es así porque cada vez, a medida que avanza el estado de conocimiento, las cuestiones a los que nos enfrentamos son mucho más complejas y, por tanto, necesitamos perspectivas varias y enfoques diferentes para producir nuevos resultados. Entonces, en ese sentido, es muy importante garantizar esta multidisciplinariedad, pero por otra parte, a veces la multidisciplinariedad se impone como si fuera un valor en sí mismo y sin identificar bien cuáles son las razones de esa multidisciplinariedad. Es evidente que en ciencias puras pues hay muchos ámbitos donde científicos de distintos campos pueden colaborar. En ciencias sociales, pues a veces no es tan evidente. Y en muchos programas, muchos programas de financiación a la investigación y demás, se exige una interdisciplinariedad que en realidad no tiene el valor añadido que se justificaría para hacerlo, ¿no? Estoy pensando, yo he hecho alguna evaluación para proyectos europeos de algunos programas y muchas veces se valoraba más la interdisciplinariedad, aunque ello no aportara nada a la esencia del proyecto, que la propia capacidad de los investigadores que había en el proyecto para producir resultados, ¿no? Entonces, grupos grandes cuando sean necesarios y solo cuando sean necesarios, pero sin la pretensión de que todas las universidades pueden tener grupos grandes y todas pueden competir en todos los campos. Yo creo que en esto, repito, dependiendo del ámbito de investigación, el tener grupos reducidos potentes con la capacidad de establecer contactos con otras universidades y en otros centros de investigación que den lugar a la multidisciplinariedad y a la escala necesaria, cuando esa multidisciplinariedad y esa escala sean necesarias, me parece la estrategia más adecuada. Vale, gracias Juan Francisco. Básicamente, mi punto de vista respecto a esta pregunta, yo no creo que sea tanto un problema de grupos reducidos versus grupos grandes, sino yo apostaría más por un entorno colaborativo. Es decir, no importa que haya grupos pequeños.
viéndolo desde mi punto de vista, desde el punto de vista del área donde yo trabajo y del área de investigación que yo desarrollo. En nuestro caso, por el área que desarrollamos, es inviable hacerlo en forma de grupos pequeños o de forma individual, aunque seas un grupo grande. En este caso concreto, el ámbito de las ciencias planetarias es completamente necesario tener un entorno colaborativo, incluso internacional, para poder llevar a cabo estos desarrollos. Pero eso no quita que yo, por ejemplo, en mi caso concreto, entrevea también pues la necesidad de lo que acaba de decir Juan Francisco, estoy totalmente de acuerdo con él. Hay determinados entornos en los que los grupos no es tan importante el hecho de que sea un grupo pequeño o un grupo grande, lo que sí es importante que haya un entorno colaborativo, siempre que se pueda. Obviamente hay determinadas áreas que a lo mejor no lleva a tanto, ¿no? Cada parcela tiene su forma de proceder y, por supuesto, hay que tener en cuenta. Insisto, desde mi punto de vista, desde las ciencias en las que yo me muevo, es necesario una completa internacionalización y una completa colaboración. Y hasta tal punto, coincido con Juan Francisco, que, por ejemplo, en nuestro caso concreto, se habla mucho de interdisciplinariedad en estos momentos actualmente, pero hace una década en España no se hablaba tanto de esto. Nosotros llevamos existiendo ya más de 20 años. De hecho, el Centro de Astrobiología se fundó en el año 1998, llevamos ya veintitantos años, y cuando empezamos a hablar y empezábamos a pedir los proyectos nacionales y los proyectos internacionales para obtener financiación, nos encontrábamos en que en aquel momento la interdisciplinaridad era un punto negativo. Entonces se nos valoró, al igual que ha comentado ahora Juan Francisco, de que en estos momentos a veces te fuerzan a una interdisciplinaridad sin ninguna razón de por qué serla, que por supuesto tiene toda la razón y creo que los revisores de estas propuestas deberían tener este tipo de cosas en cuenta. También tengo que decir que hace unos años a nosotros nos ocurrió lo contrario. El hecho de empezar a hablar de interdisciplinaridad, el hecho de grupos colaborativos, se llegó a pensar que era una ciencia que no cogía ni de químicas ni de físicas, sino de nada en particular, ¿no? Y cuando íbamos a los planes nacionales, muchas veces no sabíamos a dónde recurrir, si a físicas, si los famosos Haya, el famoso FIS, ¿no? Todo esto que perfectamente conocéis, pues en nuestro caso caíamos en entornos de revisores que nos puntuaban negativamente por ese entorno, ¿no? Ahora ocurre lo contrario. Entonces ahora a mí me gustaría defender la otra postura. No hay por qué obligar a un entorno educativo, a un entorno investigador, a tener que llevar a cabo una interdisciplinariedad si no tiene sentido como tal. Creo que en ese entorno tiene que ser perfectamente viable ambas posturas, aunque insisto que desde mi centro, desde mi especialización, obviamente necesitamos pasar por ese entorno colaborativo, esa interdisciplinariedad y ese buscar grupos grandes, formado a veces por grupos pequeños que colaboran e interaccionan. Muy, muy interesantes las dos reflexiones, que además veo que coincidís bastante, y yo creo que tomaremos nota de lo que aportáis para ir definiendo cómo estructurar nuestra investigación. La siguiente pregunta que yo tenía preparada para esta segunda parte coincide con una de las preguntas, de hecho la primera pregunta que se hizo dentro de las preguntas abiertas, ¿no? De lo que el público que nos está viendo, todas las personas que nos están viendo van preguntando, ya hay unas cuantas preguntas. Y es si a la hora de estructurar la investigación es una buena idea tener institutos de investigación dedicados exclusivamente a la investigación y departamentos exclusivamente dedicados a la docencia, o si sería bueno tener departamentos, o sea, que la investigación se haga en el marco de los departamentos y no tanto en el marco de los institutos. No sé si entendéis la pregunta, pero eso es algo que aquí dentro de nuestra universidad ahora mismo pues nos planteamos. Dentro de la universidad hay varios institutos de investigación y todo el mundo está en un departamento, no todo el mundo está en un instituto, y hay un cierto planteamiento de si deberíamos fomentar la investigación en los institutos, y no voy a decir que solo en los institutos, pero casi, o si la deberíamos fomentar en el marco de los departamentos. Esto yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la multidisciplinaridad que decíamos antes y si es obligatoria o no, ¿vale? Que quizá sea un tema interesante. No sé si tenéis algún pensamiento específico sobre esto.
Adelante, Juan Francisco. Bueno, yo como he dicho en la presentación, no entiendo la separación entre investigación y docencia. Creo que tanto si es en un instituto como si es en un departamento, ambas cosas deben ir unidas, ¿no? La ventaja que yo le veo a los institutos son de dos tipos. Una es lo que tú mencionabas, Juan, la posibilidad de coordinar investigaciones que se hagan en distintos departamentos y fomentar la colaboración entre departamentos y la interdisciplinariedad. Cuando sea necesaria, tal y como hemos visto antes. Necesaria, como he dicho antes. Sí. Y en segundo lugar, proteger a los investigadores y dotarles de mayor flexibilidad y mayores recursos de los que pueden contar en los departamentos por las restricciones a las que se enfrentan los departamentos a la hora de hacer la investigación. Entonces, esas son las dos ventajas que yo le veo a los institutos y las que hay que explotar. Pero repito, tanto en un sitio como en otro, yo no concibo la separación entre docencia e investigación y de hecho los institutos con mayor presencia internacional en el campo de la economía que yo conozco son institutos en los que participan docentes que hacen investigación en el departamento y en el instituto. Entonces, repito, las ventajas de los institutos son las dos que he mencionado, pero creo que sería una mala idea separar una estrategia basada en que la investigación se hiciera solo en los institutos y que los departamentos se dedicaran solo a la docencia. Porque, como decía antes, no concibo tal separación por las razones que he explicado en mi presentación. Muy bien, tenemos un montón de preguntas ya del público, así que os voy a pedir brevedad en las respuestas. Felipe. Sí, muy breve. Porque tenemos unas cuantas ya. Yo vengo de un departamento, de un instituto, el Centro de Astrobiología, que inicialmente se plantea como obligatoriamente un centro de investigación sin relación con docencia. De hecho, los primeros años no podíamos tener interacción ni podíamos tener estudiantes. Con el tiempo hemos podido acabar aceptando, y por supuesto algunos inicialmente ya lo teníamos bien claro, la necesidad de una interacción con la docencia. Es necesario tener un contacto muy estrecho con los departamentos docentes para la interacción, para la recepción de estudiantes. Como he dicho, recibimos chavales con su TFG, su TFM. Eso aporta una frescura y una dinámica a la investigación que creo que es completamente necesaria. No veo exactamente como ha dicho Juan Francisco, no veo esa separación, esa necesidad de separación, cuando creo que precisamente el beneficio viene de la interacción entre ambos. Perfecto, muy bien, pues tomamos nota, que es muy interesante. Quizá esta ha sido medianamente respondida, ¿no? Sobre qué tipo de organización se observa en las universidades con las que tenéis contacto, ¿no? Y cuáles creéis que son más eficaces. Yo creo que quizá entiendo que con las que más habéis trabajado tienen este entorno de investigación con docencia y con grupos tales como hemos estado hablando, pero quizá queréis decir algo específico sobre esto. No, sí, muy brevemente. Yo me formé en una universidad americana. Siempre he dicho que cuando me jubile quiero volver a ser estudiante en esa universidad. Y claramente, en el campo de la economía, la organización que tiene más éxito son departamentos universitarios con programas de doctorado muy potentes y con conexiones con institutos en los cuales los investigadores puedan compaginar y combinar mejor la docencia y la investigación. El modelo de las top departments en economía del mundo anglosajón, en el mundo de las ciencias sociales, a mí me parece que es el que más éxito tiene. En mi caso concreto, la relación más estrecha que tengo es con la Universidad de Alcalá, por supuesto, pero también con la Autónoma. Y en el caso de la Autónoma
En concreto hay un centro de investigación que en un principio pasó un poco parecido a lo que pasa con el centro de astrobiología, es el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa. Un centro de investigación dentro de una universidad, pero que no tenía relación con la universidad. De nuevo, ha ocurrido lo mismo. Esa interacción acaba ocurriendo. Es necesario tener esa interacción, esa frescura. ¿Qué tipo de organización o cuál es más eficaz? No tiene por qué ser excluyentes. Creo que un centro de investigación puede desarrollar una muy buena investigación, pero, por supuesto, el beneficio de cara a la sociedad, el hecho de extrapolar esa productividad, tanto económica como de conocimiento hacia la sociedad, requiere una estrecha relación con esa universidad. Muy bien. La última pregunta está relacionada también con una de las que ha hecho alguien del público. Tiene que ver con investigación básica frente a investigación aplicada. Los dos habéis tocado un poco el tema, ¿no? Bueno, pues me gustaría ver si podéis profundizar un poco más, ¿no? ¿A qué nos deberíamos dedicar fundamentalmente o debemos hacer el mix adecuado para mantener bueno, pues unos resultados que sean transferibles a la sociedad y al mismo tiempo investigar en cosas que aún no sabemos muy bien para qué sirven, pero que, como antes decías, pues han repercutido en que hoy tengamos algunos tipos de vacunas que hace tiempo pues ni siquiera se sabía para qué podían servir, ¿no? No sé, a lo mejor, Felipe, quieres empezar, ya que sacaste todo el tema de la investigación básica que luego ha servido para las vacunas, que es un tema Sí. muy de actualidad, evidentemente, y luego terminamos con Juan Francisco. A pesar de que nunca he hecho investigación básica, soy un acérrimo defensor de la investigación básica. Creo que ese apartado, esa protección tenemos que tenerla, tenemos que hacerla. Yo creo que es en muchas ocasiones, ¿no? Cuando interaccionas con algún tipo de iniciativa para potenciar la participación de investigadores españoles en proyectos europeos, ¿no? En meterse en ese gran jaleo que supone un proyecto europeo, siempre digo lo mismo. Nunca, por supuesto que es una dificultad añadida, pero precisamente de esa investigación, de esa protección a esa investigación, a largo plazo vienen retos, vienen aportaciones de conocimiento muy, muy necesarias y muy productivas. Por supuesto, la investigación tiene que tener un rédito. Por supuesto, buscamos un rédito a corto plazo y para esa sociedad, ¿no? Que precisamente haya un reto económico, que haya un beneficio económico, eso es obviamente es lo obvio y lo más directo, pero como investigador para mí tiene mucho más valor el aporte de conocimiento a esa sociedad y por tanto, por extrapolación, soy un defensor de la investigación básica. Creo que tiene que estar protegida. Juan Francisco. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Incluso cuando en las ciencias sociales la separación entre investigación básica e investigación aplicada no es tan nítida, ¿no? En primer lugar, no es tan nítida y cuando hablamos de investigación aplicada en ciencias sociales estamos hablando de resolver preguntas que tienen aplicación fundamentalmente en el campo de las políticas públicas. Estamos hablando de preguntas que tienen que ver con qué pasa si suben los impuestos o cómo deberías instaurar un ingreso mínimo vital o cosas de ese tipo, ¿no? Pero incluso, repito, incluso aunque en las ciencias sociales no hay una separación tan nítida entre investigación básica e investigación aplicada, la investigación básica es fundamental. La producción de nuevas metodologías, nuevos enfoques a problemas que en principio puedan parecer poco relevantes, al final nos acaban enseñando cosas y acaban siendo útiles cuando abordamos otros problemas. Hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia y también muchos ejemplos en economía. Por tanto, proteger a la investigación básica y permitir que sean los propios investigadores los que decidan qué tema les parece más relevante para su investigación y no tratar de dirigir la investigación me parece la mejor estrategia. Muy bien, pues voy a dar paso a Antonio Jiménez, que es quien estaba controlando las preguntas del Slido. Os recuerdo el código, voy a poner muy brevemente, es que me han pedido fuera de línea que pusiera
que quitaran las transparencias para que se os vieran las caras, ¿vale? Entonces, en el chat, ¿vale? Tenéis el código para poder hacer las preguntas. Lo voy a volver a poner otra vez en el chat común. Y entonces, si queréis hacerlas, por si alguien ha llegado más tarde o no lo ha visto, pues ahí está el enlace a Slido y el código para poder participar y hacer preguntas. Y Antonio, cuando quieras. Sí, hola. Buenas tardes. Como ves, ya me he comido yo una porque justo la primera que ha salido era una de las que estaba prevista, así que esa ya más o menos me la he comido. Sí, yo creo que esa ya está más o menos contestada. Yo creo que hay varias. Recordaros que se puede votar. Además, el orden de las preguntas, los que estáis en Slido, podéis ir marcando las que os gustan y así, bueno, no tenemos que seleccionar nosotros, sois vosotros directamente las que podéis ir dando prioridad a unas preguntas a otras. Bueno, por ejemplo, una que lleva un rato marcada. La pregunta es: ¿existe una interacción de la docencia en grado y la investigación de un docente? ¿Es eso posible? Preguntan en grado, o sea, hemos hablado de posgrado, pero esta pregunta en concreto se refiere ya al grado. Si existe una relación entre la docencia de grado y la investigación de un docente. A ver, yo he defendido que tal interacción existe, sobre todo en programas de posgrado. No me parece tan necesaria en los programas de grado, porque los programas de grado suelen tener un material menos avanzado y normalmente lo que se enseña a los estudiantes de grado, por lo menos en economía, no es lo que está en la frontera de investigación, aunque esto está cambiando. Hay nuevas formas de enseñar la economía. Hay un proyecto internacional, lo que se llama el Core Economics, que trata de cambiar la docencia de economía en grado, dándole mayor presencia a los problemas sobre los que se ocupan los investigadores en economía, ¿no? Pero bueno, no me parece tan necesaria en grado, pero sí es verdad una cosa de lo que voy a volver a citar a Richard Feynman, que decía que si de verdad uno quiere aprender un tema, lo mejor que puede hacer es enseñarlo. Y enseñarlo a los estudiantes que empiezan y que tienen la mente vacía sobre ese tema es especialmente challenging, especialmente requiere un esfuerzo especial, ¿no? Entonces, repito, aunque no es tan necesaria esa interacción en los programas de grado, sí creo que es conveniente y creo que exponer a los investigadores, incluso a los que están en la frontera de investigación, a los estudiantes que acaban de llegar a la universidad, es una buena idea. No creo que, como se hace en algunas universidades, proteger a esos investigadores de los estudiantes de grado, no creo que sea una buena idea. Respecto concreto, contestando directamente a la pregunta, existe. Yo no la he visto, yo no la identifico. En la interacción que yo tengo con las distintas universidades, tanto en distintos campos de especialización, dado nuestra interdisciplinariedad, a veces colaboras con campos de especialización muy distintos, ¿no? En la universidad, yo no la he visto, no la identifico y precisamente creo que va en esa dirección. Va por el hecho de que estudiantes, y de hecho creo que hay que tener cuidado con la especialización excesiva. ¿Por qué digo esto? No la he visto, no la identifico y tampoco la creo necesaria. Creo que el grado de especialización, cuando un investigador empieza ya a especializarse, viene más ya no tanto con el grado, sino con el posgrado, y precisamente esa docencia, como bien decía Juan Francisco, a esas mentes que en un principio se supone que vienen para ser modeladas, vacías y demás, que tienen que ser formadas, requiere que se formen y recibir conocimientos desde un punto de vista muy amplio. Entonces, creo que precisamente habría que apostar en el grado, hay que apostar por una formación amplia, diversa, para posteriormente ya, incluso con un conocimiento por parte del alumno, pues ya decida un poco el grado de especialización y en qué dirección quiere seguir con su formación. Muchas gracias por las respuestas. Aquí hay otro también que tiene varios adeptos, aunque en realidad quizás es más una queja formulada en forma de pregunta. La leo.
Sinergia investigadora en formación PDI, pero la falta de perspectivas para desarrollarse, entre paréntesis, interinidad, contratos, financiación, ¿no priva a las universidades de atractivo? Supongo que tenéis una opinión al respecto. Sí, claro, yo en mi presentación me he referido a que la financiación de la ciencia no es, y en España es claramente insuficiente y la carrera profesional para los jóvenes que quieren realizar una labor científica en la universidad y demás está llena de obstáculos. Esto, por otra parte, siempre ha sido así, o sea que no es algo nuevo. Pero sí, evidentemente, si queremos favorecer todo esto, deberíamos prestar más atención a cómo integrar a los nuevos talentos que, desgraciadamente, en muchos casos, y esto en el campo de la economía se ve todos los días, acaban realizando su labor fuera de España en lugar de en España. Que, por cierto, tampoco es que sea una cosa especialmente negativa, porque al final las externalidades se producen y tener buenos investigadores españoles en el extranjero favorece la conexión de los grupos que podamos tener en España con la comunidad científica internacional. O sea que tampoco es que sea malo. Pero sí es verdad que la queja que ha realizado la persona que ha hecho la pregunta pues está totalmente fundada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es un riesgo, entre comillas, y un mal endémico que tiene la ciencia en España, ¿no? Respecto a esa financiación y a esa proveer de atractivo y de posibilidades y de potencial a la investigación en general y a las universidades en particular. Creo que adolece de ello. Creo que tiene ciertamente, sobre todo en cuanto a las financiaciones, tiene estructuras un poco congeladas, un poco difíciles de interaccionar. A ese respecto, creo que la ciencia, por ejemplo, en el caso concreto de Estados Unidos, tiene otra serie de atractivos que lo hace más atrayente, y corremos el riesgo de lo que acabamos de comentar, ¿no? De que seamos formadores de buenos profesionales que acaban desarrollando su labor fuera, que a veces se ven obligados a hacerlo y a irse. No lo veo malo, de hecho creo completamente necesario pasar por un periodo de formación y de interacción en el exterior, en el extranjero. No sé si debería ser obligatorio, actualmente creo que es obligatorio para continuar después tu carrera investigadora aquí en España, si realmente luego tienes posibilidades, pero no abogaría tanto, o quizás sí, no, por esa obligatoriedad, pero sí que lo veo muy conveniente. Creo que es conveniente, por tanto, identifico ese riesgo, no lo veo como tal a largo plazo, pero sí que veo como riesgo el hecho de no posibilitar o no proveer de oportunidades atractivas para aquellos investigadores e investigadoras que quieran después retornar a su país. Creo que tenemos que ser productores de ciencia, a fin de cuentas es la economía del futuro. Pasamos por una economía de mayor calado con una buena investigación, siendo productores más que consumidores de ciencia, y eso pasa por una buena formación, que creo que la tenemos. Creo que los investigadores españoles están muy bien vistos en las universidades en el extranjero y en los centros de investigación en el extranjero. Creo que eso todos lo sabemos, pero después estoy totalmente de acuerdo con esa quizá crítica velada en la pregunta, de que es un riesgo que después tenemos que intentar corregir para que pueda haber un retorno y poder desarrollar un potencial científico potente en nuestro país. Muchas gracias. Sí, yo quería añadir. Sí. Otro problema que tenemos en España con lo que se refiere a financiación de la ciencia es que pretendemos financiar todo y pretendemos financiar todas las universidades independientemente de sus resultados, independientemente de lo que hagan. Y esto, de nuevo, es una muy mala estrategia. La ciencia es un mundo elitista, es una actividad donde solo unos pocos producen resultados útiles para la sociedad. Y aunque resulte elitista decirlo y no sea políticamente correcto, creo que hay que orientar la financiación fundamentalmente a aquellos grupos y a aquellas actividades donde se producen mejores resultados. Esta pretensión de que hay que financiar todo
es el primer paso para no acabar financiando nada. Yo, si me permites, Juan Ramón, un momentito, creo que ahí podríamos tener una posible solución a través de paneles revisores potentes. Es decir, como bien decía Juan Francisco, no todo es financiable. Si pretendemos evitar quizá ese marchamo elitista del comentario, pues a través de unos paneles de revisores potentes en los que a la hora de hacer reacreditaciones, a la hora de hacer financiación de proyectos, creo que es fundamental tener una crítica y una revisión potente. Muchas gracias a los dos. Esta pregunta quizá puede ser especialmente útil para el plan estratégico, todo este proceso en el que estamos inmersos. La pregunta dice, obviando el tema de la financiación, no teniendo en cuenta este tema, ¿qué se puede hacer desde los gestores de las universidades para favorecer la creación de entornos colaborativos? Probablemente es una pregunta complicada, no sé si tenéis alguna opinión formada o... Pues yo no sé muy bien qué decir sobre esta pregunta porque tampoco es que esté muy en el mundo de la gestión de la investigación. Más allá de proveer de información dentro de la universidad y de favorecer la participación y la participación colaborativa a la que se refería Felipe con otras universidades, facilitarla, promocionarla, pues más allá de eso no se me ocurre qué más decir. Yo desde mi punto de vista, de mi experiencia, ¿no? Vuelvo a mi experiencia, que es donde me puedo apoyar más para opinar. Allá donde he encontrado un caldo de cultivo en forma de interacción y colaboración, plataformas de colaboración, bien sea cursos de doctorado organizados por las dos instituciones, como es el caso concreto de lo que tenemos con la Universidad de Alcalá, ese programa de doctorado. Esas plataformas en las que se permite la entrada de investigadores hacia la universidad ha tenido éxito, tanto en el caso concreto de la Universidad Autónoma, de la interacción con la Autónoma, como ahora, ya más recientemente, y que creo que se está desarrollando y consolidando, mi interacción con la Universidad de Alcalá a través de ese programa. Fundamentalmente, establecer entornos de participación donde se permita identificar formas en las que tanto investigadores, una interacción entre investigadores de la universidad con investigadores de fuera, que podamos aportar nuestro granito de arena, nuestra colaboración, nuestra interacción con la universidad. A través de esas plataformas colaborativas, bien sea programas de doctorados conjuntos, bien sea proyectos de investigación conjuntos, en mi caso concreto, allá donde lo hemos desarrollado ha tenido éxito. Muchas gracias. Juan Ramón, Antonio, sí. A ver, nos deberían quedar como, pongamos, no más de 10 minutos, sí. pongamos 7, 8 minutos para llegar a los 90, digamos, completos. No sé si podemos agrupar algunas preguntas, estoy viendo algunas que tienen que ver con la transferencia y con la participación de empresas en el proceso de la investigación, ¿no? No sé si quieres agrupar algunas de ellas. Sí, creo que hay dos. En concreto, una decía, ¿y qué decimos de transferencia? ¿Quién debe llevarla a cabo? ¿Cómo se incentiva? Y creo que había otra pregunta al final. ¿Cómo aumentar el atractivo de las universidades para obtener financiación privada? No sé si has identificado alguna otra más, Juan Ramón. Sí, bueno, hay una que dice que esta es también una crítica, no sé muy bien cómo tomarla. ¿Qué hacer en la universidad cuando empresas del IBEX buscan ideas e investigación gratis a través de convocatorias no financiadas? Yo entiendo que lo bueno es cuando las convocatorias son financiadas y la empresa participa económicamente en este proceso. Desde luego, si lo hacen así, yo sería partidario de no ir a esas convocatorias no financiadas, pero esa es mi opinión personal. Entonces, no sé si sobre estas cosas tenéis alguna opinión, ¿no? Sobre la participación de la transferencia hacia la empresa y la financiación desde la empresa de la investigación. No sé si... Sí, bueno. Adelante. No, adelante, Felipe. No, por favor. No, a ver, sobre transferencia de la investigación. Yo aquí
Pienso que los científicos tienen que hacer divulgación, por la razón que decía antes, que tienen que explicarle a la sociedad lo que hacen y tienen que mostrar que lo que hacen tiene un valor social y que tiene una utilidad social. Con esto, bueno, le estamos pidiendo mucho a los científicos, les estamos pidiendo que sean docentes, que sean buenos docentes, que sean buenos investigadores y que además estén en los medios de comunicación divulgando lo que hacen. Es mucha tarea, pero creo que es importante que la divulgación se haga fundamentalmente por la gente que está haciendo investigación. Y en el campo de las ciencias sociales es especialmente importante. Es especialmente importante porque en el campo de las ciencias sociales, como decía en mi presentación, a veces no identificamos bien lo que es investigación de lo que no lo es. Hay muchas posturas intelectuales, el debate político contamina completamente lo que hacemos los economistas cuando se transmite a la opinión pública. Entonces, es muy importante que los investigadores participen en esa transferencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, la participación de las empresas privadas, hombre, si una empresa privada abre una convocatoria de financiación, no vamos a trabajar gratis, ¿no? La respuesta es no hacerlo. Y la colaboración entre empresas privadas y universidades a mí me parece especialmente importante, ¿no? Por lo mismo que decía antes, porque esa colaboración, en primer lugar, garantiza un valor para lo que se hace en la universidad y, en segundo lugar, un control de calidad. De nuevo, en el campo de las ciencias sociales, muchas veces, más que empresas privadas, son administraciones públicas los que pretenden obtener conocimiento de las universidades. Pero en cualquier caso, da un poco igual. Creo que esa interacción es muy importante y de lo que se trata es de establecer los mecanismos para que se haga más y para que produzca buenos resultados. En mi caso concreto, la transferencia yo la identifico en dos partes, ¿no? Lo que es la transferencia de conocimiento, que creo que se está desarrollando, se está llevando a cabo de una forma más o menos aceptable dentro por supuesto, de la opinabilidad del hecho, ¿no? El hecho, en algunos casos, esa transferencia de conocimiento a través de algunos artículos que incluso pues acaben consumiendo unos recursos económicos de un proyecto porque tienes que pagar por publicar y demás, creo que a ese respecto sí que podría darse una vuelta de tuerca respecto a eso. Creo que tiene que ser abierta, completamente abierta. Esa transferencia de conocimiento se está produciendo y creo que, bueno, que no se trata de sacar un rédito económico de ello. Hasta ahora es justo lo contrario, como estoy diciendo. Y luego la segunda parte, que tiene que ver más con la transferencia de, por ejemplo, de patentes, ¿no? El hecho de una explotación de una idea o de un desarrollo tecnológico en forma de patente. A ese respecto creo que sí que hay que tener más precaución. El objetivo último y óptimo es una rentabilidad económica de la investigación que hacemos y, por tanto, eso significa que al final esa explotación de la patente tiene que ir hacia una empresa privada. Creo que debe ser así, tiene que estar reglado, por supuesto, y bueno, pues esa explotación de la patente que pueda dar un rédito económico tiene que ir a empresa privada, por supuesto, suponiendo también quizá un rédito o un feedback económico hacia el grupo de investigación que pueda continuar con esos trabajos de investigación. No se trata de exclusivamente de producir grandes empresas que posteriormente olviden esa parte de investigación que hay detrás. Y respecto a la participación en barra libre con las empresas privadas, lo mismo. Ahí coincido contigo, Juan Ramón. Creo que hay que tener precaución. Si va a ser una barra libre en la que, como bien sabemos, las ideas no tienen dueño, ¿no? Entonces, si va a suponer una barra libre por parte de la empresa con un beneficio económico posterior, por supuesto es mejor no ir en ese caso. Siempre tenemos que pensar en el entorno académico, en el entorno investigador y, por supuesto, tiene que tener un rédito para la investigación.
no creo tanto quizá para el investigador, no opino así, sino para esa investigación, para poder precisamente tener un, un entorno saludable de esa investigación privada que debería ser potenciada. Creo que es algo de lo que adolecemos en España frente al modelo americano. Creo que es saludable el hecho de que determinadas empresas privadas puedan participar en desarrollos de investigación del entorno público. Y bueno, pues yo creo que a través de esa regulación y de esa facilitación de la interacción de la empresa con la universidad y con el centro de investigación, podríamos conseguirlo precisamente. Muy bien, Juan Ramón, quedan tres preguntas, creo yo, que nos han planteado. Dos de ellas son un poco sobre el mecanismo interno del Banco de España, alguna curiosidad que tiene que se plantea, y otra de ellas es, bueno, como en realidad es como una aportación, no sé si plantearla, o sea, es más una opinión que una pregunta. Bueno, ¿qué nos quedan? ¿5 minutos? Sí, más o menos 5 minutos. O sea que ahí deberíamos terminar. Bueno, pues planteo esta última. En realidad, insisto, es una aportación. Empieza diciendo hombros de gigantes, detectar áreas que ya sabemos que están en primera línea y crear sinergias con ellas. A futuro, semilleros en torno a ellas. Entiendo que es alguien que plantea una estrategia, es anónima, la pregunta es anónima, una estrategia de cómo organizar en las universidades la investigación, detectando áreas que están en primera línea y creando en torno a ellas sinergias. Supongo que sería interesante conocer vuestra opinión respecto de esta posible estrategia para organizar la investigación dentro de las universidades. Sí, yo creo que ya con esto terminaríamos. O sea que... Sí, no, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Como decía, no podemos pretender que en todas las universidades se haga de todos, ¿no? Cada una debe de saber claramente dónde está su ventaja comparativa y explotarla. Y una forma de es con esta estrategia. Sí, estoy de acuerdo con la afirmación. Estoy de acuerdo con la afirmación, con quien la planteó. Creo que de hecho, además es saludable y creo que necesario el poder identificar esas áreas de futuro. A veces no pasan por las líneas prioritarias de los planes, pero bueno, en mi presentación ya hablé de esa generación, ¿no?, de tendencia respecto a la investigación. Incluso siendo básica, una investigación básica debería estar protegida, y creo que con el tiempo puede abrir grandes perspectivas de investigación que puede facilitar precisamente la investigación en la universidad, con lo cual totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber aceptado venir aquí a presentarnos vuestros puntos de vista de la investigación, qué es lo que hacéis y bueno, pues cuál es la relación con la universidad. Y estoy seguro de que bueno, pues lo que hemos hablado esta tarde nos será de mucha utilidad en ese desarrollo del plan estratégico que tenemos que tener terminado antes de fin de año. O sea, que ese es nuestro... De hecho, lo teníamos que haber tenido terminado hace ya algún tiempo, pero no sé si recordáis lo que pasó en marzo del año pasado y nos ha ralentizado un poco todo el proceso, ¿no? Pero bueno, lo estamos retomando precisamente utilizando pues las tecnologías que hemos aprendido a utilizar durante este tiempo y que nos permiten pues, poder hacer cosas que a lo mejor habrían sido mucho más difíciles de otra manera. Muchas gracias de nuevo y recuerdo a todos los asistentes que tendremos dentro de un par de semanas tendremos otra charla, no necesariamente con investigación, sino sobre gestión de las universidades. Tendremos a Pingarrón, que el secretario general de universidades, con nosotros, aprovecho y lo anuncio, y luego retomaremos la semana siguiente pues, las charlas sobre investigación. Así que, como digo, muchas gracias y ha sido un placer tenernos con nosotros. Un placer participar, ¿eh? Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y yo también considero un placer haber tenido esta charla.